La Torah oral para interpretar. Pero el libro de Bamidbar, con Baikra nos vamos muy despacio, ¿no? Porque es muy densa la enseñanza. Pero con el libro de Bamidbar es un poquito menos denso, pero tiene mucha profundidad en cuanto a la forma en cómo debemos conducir nuestra vida. ¿Sí? Miren, vamos a ver el día de hoy una enseñanza que se las he insinuado por muchos meses, digo, sin ser la intención, pero cómo el Eterno va calibrando la enseñanza con los tiempos, ¿sí? Y es bien bonito porque, miren, hoy vamos a hablar, ya terminamos el tema de la vaca Lola, ¿sí? Que es la vaca roja, que es un tema muy apasionante y muy profundo, ¿sí? El tema de la para Adumá, si lo aplicaste en tu vida, ahorita ya debes de saber cuál es tu becerrito o tus becerritos. O sea, los talones de Aquiles, la debilidad de tu carácter, ya lo debes de tener identificado y ya le estás dando duro y duro, duro, ¿sí? Bueno, este es en el mejor de los casos, pero si no, yo te aconsejo hazlo. Hazlo porque eh, Torah es instrucción para trabajar con nosotros y de esa manera ir mejorándonos, 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 de tal manera que se prepare la plataforma para que el trabajo que el Ruach, el Espíritu, debe de hacer en nosotros, se logre, ¿sí? Porque hay un trabajo que le corresponde solo al Ruach en nosotros. Y hay un trabajo, vamos a decirlo así, colegiado, que Mashiach hace en nosotros. Pero nosotros tenemos que ser como ese mecanismo aceitadito, limpiecito y bien mantenido, con buen mantenimiento, para que ellos vengan y trabajen con nosotros, ¿sí? Entonces, mucho de nuestra mejora en nuestra calidad de vida integral tiene que ver con qué tanto trabajamos con nosotros. Por ejemplo, eh, dos temas fundamentales para que el hombre progrese en todo: la renovación del Neshama, del entendimiento, ¿sí? Y la restauración o la sanidad emocional. Y ahora sí, los instintos naturales se pueden doblegar y se pueden mantener en la cárcel de la sabiduría y del entendimiento. De otra manera es muy difícil, muy difícil. Entonces, aquí está el asunto. La mente, cuando no está bien, interpretamos una realidad tan diferente cada mente, cuando la realidad es única. O sea, la realidad no es como yo la percibo si mi mente está caída. La realidad es una. El detalle es cómo estoy yo interpretando lo que está ocurriendo a mi alrededor. Cómo cuando llega un problema, cómo lo estoy viendo. Cómo lo estoy yo interpretando. Entonces, es importante conocer los parámetros para interpretar si mi mente aún no ha sido renovada, pero está en renovación. Y decíamos, es que el bien y el mal en el mundo es muy relativo, es verdad. Pero en la Torah está muy bien definido lo que es el bien, lo que es el mal. Y la Torah nos ordena que al mal hay que llamarle mal. Y al bien, bien. Exactamente. Porque vendrán días, dice el profeta, en el que se le llamará al mal bien y al bien mal. Miren cómo está el mundo ahorita. Miren cómo está de torcido, que ahora resulta que están obligando a la gente a decir todes, todes, todes en lugar de todos.
O sea, la equidad de género y todo ese movimiento absurdo que anda. O sea, si yo en una conferencia digo, es que todos aquí, para ellos, yo estoy dejando fuera o estoy excluyendo a las mujeres, al homosexual, a las lesbianas y a todos los que no son ahí. Entonces, para evitarse el problema, se inventaron la E. Entonces, hay que ponerle todes, todes. Y en algunos países en Sudamérica ya está legislado. Entonces tienen que decir todes. Y yo digo, a ver, pero es que si yo digo todos, pues ahí estamos incluidos todos. Sí, entonces hay ciertas estructuras en la gramática de español que así sugiere, pero es que hay una imposición. Y quieren hacer que la realidad sea percibida como un cierto grupo de personas quieren. Pero la Torah a mí me dice, es que todes está mal. O sea, para mí todes está mal. ¿Por qué? Porque la Torah lo dice. La Torah no te va a decir todes, pero hay que ir a profundidad. El uso del idioma manipulado, corrompido, la Real Academia Española está en contra de esas distorsiones al idioma tan grotescas, pero bueno, se están saliendo con la suya. Entonces tiene que haber gente que digamos eso está mal, y por qué me van a imponer una manera de... O sea, la percepción de la realidad se está alterando. Y si no tenemos una renovación del entendimiento, un pensamiento crítico, conocimiento y sabiduría firmes que nos permitan a nosotros, dado el caso, tener que debatir con argumentos sólidos e indebatibles, pues tenemos que estudiar y tenemos que renovar el entendimiento, porque esto cada vez está peor. ¿Sí? Entonces tiene que haber un grupo de gente con un pensamiento crítico, con un pensamiento, con una percepción de la realidad correcta. Y así podemos ver toda la desviación que está ocurriendo en el mundo. Y así, pues no dejar que eso entre a la casa, no dejar que entre a nuestras vidas, mucho menos a nuestra descendencia. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Entonces estamos en la parashá de Jucat y estamos en la segunda enseñanza. Y vamos a ver el día de hoy el agua de la roca. Bueno, me voy a adelantar un poquito porque es importante contextualizar. Miren, hay 3 eventos en la Torá relacionadas con la emanación del agua y con el cambio en el sabor del agua. Hoy vamos a ver el tercer evento. El primero de ellos se da 40 años antes de este que vamos a describir hoy. Es decir, cuando Israel sale de Egipto, llegan a un lugar que se llama Refidim. Y ya estudiamos Refidim. ¿Qué significa Refidim? ¿Se acuerdan? Acuérdense que dijimos que los nombres de todos los lugares que aparecen en las escrituras, ¿qué representan? Un estado emocional del hombre. Refidim, ¿qué es? Conformarse, conformarse. Entonces acuérdense que llegaron ahí y pues se asentaron en Refidim y pues había ahí agua, pero las aguas eran aguas marot, es decir, aguas amargas. Entonces, ¿qué es lo que hace Israel? Es que tenemos sed, y es que tú nos trajiste a morir de sed, y qué bárbaro. Entonces, pues bueno, ya dice Moshe, a ver, no estén tentando al Creador, tranquilos. ¿Qué hace Moshe en aquel entonces? ¿Te acuerdas? Va y corta una madera, un árbol, y el tronco lo deja finito,
y lo avienta al agua y el agua se vuelve dulce. Y es ahí donde ya todo mundo, ¿sí?, empieza a comer, y después ocurre que caminan tantito y luego se encuentran con un oasis ahí bien bonito y tiene 12 corrientes de agua, una para cada tribu, y pues todos contentos. Bueno, el segundo evento se da cuando el Eterno le dice, porque también tenían sed, no había agua, y el Eterno pues le dice a Moshe, Moshe, mira, ¿sabes qué? El pueblo está muy renegado, otra vez están enojados contigo, entonces ve y pégale a la peña, ¿sí?, y haz que salga agua. Entonces va Moshe y ¡pac, pac!, le pega a la peña y sale abundante agua, ¿sale? Y el tercer evento es este. Bueno, los dos anteriores ocurrieron 40 años de este evento. ¿Qué ocurrió aquí? Aquí ocurrió algo interesante. Para esta fecha, la generación del desierto ya había muerto. ¿Por qué? Porque pasaron 40 años y ya estaban por llegar a cruzar el río Jordán. Entonces, otra vez, empiezan a renegar porque es aquí cuando Miriam muere. ¿Sí se acuerdan quién es Miriam? Miriam, la hermana de Moshe, ella muere. Entonces, cuando ella muere, ella traía consigo una bendición. La bendición de que donde ella andaba, los seguía un pequeño río, un pequeño manantial de agua. Entonces, cuando ella muere, pues se va el manantial. Entonces, estacionan ellos en un lugar que al español se llama espina. O sea, en hebreo quiere decir espina. Entonces, entran al desierto de la espina. Y en un lugar del desierto que se llamaba Kodesh, que significa lugar santo, ¿sí?, ellos empiezan otra vez a renegar porque resulta que Aarón y Moshe estaban pasando por el duelo de su hermana. Y resulta que se olvidaron en su dolor de las necesidades de agua del pueblo. Entonces el pueblo se amotina y empiezan a discutir y empiezan a pelear, y ya venían preparados con piedras para matar a Aarón y a Moshe. Entonces ellos van y se refugian en el Mishkan, y en el Mishkan se postran, y el Eterno ya les dice, mira, levántate, vete a la peña, háblale a la piedra y de ahí saldrá agua. Aquí está el tercer evento. Entonces, en el primer evento había agua, pero estaba amarga. ¿En dónde se dio el evento? En el estado de conformismo. El segundo evento se da de tal manera de que Moshe tenía que golpear la piedra para que saliera agua. ¿Estamos? Y acá, 40 años después, le dice el Eterno, háblale a la peña y dile que salga agua, que salga agua. Entonces, pues sí, va este varón, pero primero les dedica unas palabras al pueblo de Israel y les dice, impíos, renegados, rebeldes, ustedes que tientan a Dios y que no le y se soltó con un discurso muy breve, pero muy golpeador. Pues en ese, digamos, momento de apasionamiento de Moshe, ¿creen ustedes que voy a sacar agua de esta peña para ustedes? Pues sí. Y como que se le va la onda. Y en lugar de hablarle a la piedra, ¿qué hizo? ¿Y qué creen? No salió agua. Porque dice la Torá que la golpeó 2 veces. No quiere decir, no quiere decir eso. No quiere decir que hizo esto y no salió agua. Y luego volvió a hacerlo. Y ya salió agua abundante.
Y esa agua fue tan abundante que agarró a los que murmuraron, que pelearon y que hicieron ahí todo su relajo y se los llevó y los ahogó. Y emanó tanta agua que tuvieron muchísima. Entonces el Eterno habla con Moshe. Le dice, ven acá, ven acá. Te dije que le hablaras a la roca y no le hablaste a la roca, porque yo lo que quería era que mi nombre fuera glorificado con ese acto que iba a ocurrir ahí. Pero ustedes dos evitaron que yo me glorificara. Por tanto, ustedes dos van a morir aquí en el desierto y no van a entrar a la tierra de Canaán. Sas. Acuérdense que había una sentencia muy parecida para el pueblo de Israel, que fue cuando difamaron, cuando traicionaron al Eterno criticando el man. ¿Se acuerdan que lo vimos meses atrás? Entonces el Eterno se enoja y dice, voy a destruirlos. Y Moshe intercede y dice el Eterno, ok, no los voy a destruir, pero van a perecer. Esta generación va a perecer en el desierto. Efectivamente así ocurrió. Pero resulta que Moshe cometió el gravísimo error de no obedecer tal cual la instrucción del Eterno, y el Eterno le gira un juicio, un decreto, y le dice, tú no vas a entrar. Ahora, tanto Aarón como Moshe dedicaron todo su aliento al servicio del Eterno. Fueron dedicados, fueron escrupulosos, fueron celosos y obedientes, pero el Eterno no los dejó entrar por un pequeño error de operación, un pequeño error, pero el Eterno dijo, no entran. Vamos a explicar ahorita lo que pareciera algo severo, tiene algo glorioso para Moshe. ¿Se los digo de una vez? Ok, se los voy a decir de una vez. Ahí les va. Miren, ustedes dirán, qué duro fue el Eterno con Moshe. Sin embargo, cuando Moshe va, lo vamos a ver cuando entremos a Deuteronomio, pero se los voy así redondear rápido. Recuerden que Moshe le decía, Señor, ándale, déjame entrar, y quiero entrar, y ándale, Señor, y ahí estuvo, denle, y denle, y denle, y denle, y denle. Y hasta que el Eterno le dijo categóricamente así, no me hables más de este asunto, no vas a entrar. Ahora, la Torah nos enseña algo bien importante. ¿Por qué le dijo el Eterno, no me hables más de este asunto? Porque con una petición más que Moshe hiciera, el Eterno tendría que dejarlo entrar. ¿Por qué? Porque sumó la cantidad de oraciones necesarias para obtener su bendición. Entonces, como no era voluntad del Eterno que Moshe entrara, dijo, no ores, ya no me lo pidas, ya no me hables más de este asunto. ¿Qué no ves que no te voy a dejar entrar? Bueno, entonces de perdida déjame ver la tierra. Ándale, pues ya se sube al monte, ve la tierra y dice, qué hermoso, qué maravilloso. Y ahí es cuando él muere, él entrega su cuerpo a la tierra. Bueno, en una de esas conversaciones que tiene el Eterno con Moshe, Moshe le dice, pero ¿por qué no me quieres dejar entrar, hombre? Yo sé que la regué, o sea, golpeé la piedra, está bien, pero ¿por qué no? Y le dice el Eterno así, ¿qué se dirá de Moshe, que hizo que todo el pueblo de Israel saliera de Egipto y se le murieron en el desierto? ¿Qué dirán de ti como líder? Que fuiste un mal líder. Yo no voy a dejar que eso digan de ti. Por eso tú tampoco vas a entrar ahí. Y lo que hiciste fue lo que tomé como referencia para que ya no entraras. Sin embargo, en la época que venga el Mashiach, tú vas a ser quien dirija a mi pueblo a sus pies para que aprendan Torah, ya no de ti, sino de él. Pero eres tú quien nos va a dirigir. ¿Cómo ven? O sea, genial, fantástico. Entonces, la era mesiánica
cuando ya venga para nosotros Mashiach, cuando Él venga, lo primero que va a hacer es cortarle la cabeza a la serpiente, mandarla al lago de fuego, y a todos los seres humanos que tuvieron una vida irresponsable, también junto con ellos. Y vamos a quedar, pues, los que estamos aquí, los que obedecimos los mandamientos y tuvimos la fe en Mashiach, que tuvimos una forma decente y correcta de vivir. Bueno, va a empezar la era mesiánica. Mashiach se va a sentar en el trono. Y Él, dice Apocalipsis y los profetas, que Él va a gobernar con vara de hierro. Es decir, Él va a enseñar la Torá a todos aquellos que fueron salvos, pero que aquí en la tierra no observaron la Torá. Entonces, pero los que sí observamos la Torá, Él nos va a enseñar, pero en el Gan Eden. O sea, nosotros vamos a estar en otro lugar, y aquellos que no observaron, que no conocieron la Torá, para poder acceder a ese otro nivel glorioso, es decir, para irse acercando más al Creador. ¿Por qué? Porque tuvieron una vida deficiente aquí. Pues el Mashiach les va a enseñar a cumplir el Shabbat, a guardar las fiestas, y para eso va a haber 1000 años de trabajo. ¿Sí? Y eventualmente pues viene otra historia, y ahora sí ya podrán pasar muchos a la presencia del Eterno. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Eterno. O sea, estamos hablando de que esto va a ocurrir, pero mucho, mucho más adelante. Ya entraremos a esos puntos. Pero el asunto es que aquí le dice el Eterno a Moshe, mira, lo que parece una desgracia, para ti en el siglo venidero será algo glorioso. Entonces es así como Moshe dice, bueno, me quedo con esa, y ya me quedo tranquilo y ya no te pido más. Bueno, vamos a entrar a profundidad, ¿ok? Miriam murió, y junto con ella cesó el agua que fluía del manantial. Moshe y Aarón dedicaron demasiado tiempo a su dolor por la pérdida de su hermana y descuidaron su labor, a lo que Israel se sintió vulnerable. Vaikra 21:1 dice así, Bemidbar: los hijos de Israel y toda la asamblea llegaron al desierto de Sin. Sin quiere decir espina, ¿ok? En el primer mes, y el pueblo, ojo, se asentó en Kadesh. Cuando la Torá habla de que Jacob se asentó, ¿qué le ocurrió? A ver, pongan atención porque esto es bien importante. Cuando la Torá habla de que Jacob se asentó, le volaron a Joseph. Entró a la aflicción más grande de su vida. Cuando él decidió asentarse, se le vino un machetazo del cual no se recuperó emocionalmente, porque se asentó. Ok, cuando Israel sale de Egipto y llegan a Refidim, e Israel se asentó en Refidim. ¿Qué le ocurrió? ¿Quién vino? Amalek vino y le mató a todos los miembros del pueblo de Israel que se quedaron atrás, que estaban en la retaguardia, descuidados. Entonces Amalek les hizo una matazón tremenda ahí. ¿Por qué? Porque los señoritos tenían 3 días sin estudiar la Torah. Descuidaron su relación con el Eterno durante 3 días. Y estaban en un confort y en una tranquilidad que paz. Entonces, ¿qué? Cuando se utiliza la palabra y se asentó, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que interpretar? Que van a venir problemas porque nos estamos descuidando. Y por lo tanto, van a venir aflicciones, van a venir situaciones por descuido, por flojera, por mala actitud, y porque aflojamos el paso en nuestra vida espiritual. Entonces cuando tú digas, ya, hoy no voy a orar, cuidado porque Amalek, el descuartizador,
nomás está esperando. El rey David, vámonos más para adelante, el rey David pues estaba en una campaña de guerra constante y resulta que dice Shmuel, y llegó el tiempo en que los reyes salen a la guerra y el rey David se quedó en su palacio. Y llegada la tarde despertó. ¿Qué entienden de eso ustedes? No estaba cumpliendo con su obligación de rey de estar al frente en la pelea, en las guerras, en las batallas que estaban librando. El Señor se quedó en Refidim, pues en su palacio, en su estado de confort. Se levantaba tarde, se hizo perezoso. Y llegada la tarde despertó y se levantó. ¿Y qué fue lo primero que vio? Pues a una mujer por la ventana bañándose y ahí se quedó. ¿Y qué ocurrió? La desgracia del reino por haberse asentado, por haberse descuidado, por haber pensado que nada pasa si yo no soy constante en mi desarrollo espiritual. Cuidado. El Eterno no quiere que nosotros estemos asentados ni confiados. Mashiach lo dijo de esta manera: velad y orad en todo momento. El rabino Shaulo lo repitió: velen y oren en todo momento. En los profetas dicen: construyan atalaya y tensen los arcos. Es decir, no estén dormidos, no estén descuidados, no estén confiados. Oren, prepárense, estudien, vigilen. Ese es el estado constante. En pocas palabras, tenemos que estar alertas. Pero resulta que Israel, cuando llega al desierto de la espina, cuyo nombre qué feo, ¿verdad? ¿Qué se te viene a la mente cuando espina? ¿Te has pinchado con una espina? ¿Qué tal el dolor? Feo, ¿verdad? Feo. Y es muy punzante y muy molesto. Bueno, entonces nos está hablando de que Israel, si yo les dije ahorita que los lugares, los nombres de los lugares representan un estado emocional del hombre, bueno, entonces Israel llega a la espina. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál era el estado emocional de Israel? De dolor. Y cuando te pinchas, ¿qué dices? Detrás del malestar, ¡au! Te enojas, te molestas o ríes. No, ¿verdad? Te molestas, te enojas. ¡Ay, chingaguas! Dices. Bueno, ese es el estado emocional de Israel cuando llegaron ahí. Muy vulnerables, muy sensibles emocionalmente hablando. Pero llegaron y se asentaron en Kadesh, es decir, en un lugar de santidad. Y ahí murió Mirja y fue sepultada. Entonces, estaban muy ansiosos, estaban muy inquietos porque no había agua, estaban molestos. 23 al 5. Miren lo que dicen: qué necedad y qué necesidad de hablar así. Ojalá hubiéramos fallecido por la misma muerte de nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Qué muerte? Se referían a la peste por la que pasaron. ¿Y por qué nos han hecho subir de Egipto para traernos? Ojo, ¿cómo se llamaba el lugar donde se asentaron? Kadesh. ¿Qué quiere decir? Lugar de santidad. Miren lo que dicen: ¿por qué nos han hecho subir de Egipto para traernos a este lugar maligno? La boca, la lengua, influenciados por las emociones, influenciados por el becerro, por la vaca, por Paró, Pará, un lugar cuyo nombre fue asignado para desarrollar santidad. Ellos en su molestia dijeron: maligno lugar. ¿Necios? ¿Tercos? ¿Ciegos? ¿Sordos? ¿Faltos de entendimiento? A lo bueno le llamaron malo.
Así es. Dentro del desierto estaba una región llamada Kadesh, lugar de santidad, y el pueblo se había asentado, es decir, se habían confiado nuevamente en sus pensamientos y en su hábito de pensamiento de carácter retrógrado, afectando la imagen y la persona de Moshe y Aarón. Y en ese lugar se comportaron de manera impura y desagradable ante Hashem. El desierto era un desierto de espinas, las cuales no habían alcanzado a Israel. Es decir, ahí había problemas contra Israel, pero el Eterno no dejó que vinieran por su misericordia. El pueblo, al ver la ausencia de agua, mostró nuevamente su irresponsable e impía conducta. 28. Hashem dice a Moshe y Aarón para corregir el problema: toma la vara y reúne a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, fíjate bien, y hablen. Ahora ya sabes por qué Aarón iba en el paquete. Porque Aarón tampoco entró a causa de esto. Porque la instrucción es: tú y tu hermano Aarón hablen a la roca. O sea, los dos tenían que hacerlo. Pero ¿quién fue el que fue a hablar nada más? Moshe. O sea, fíjense cómo se trastornó todo. Que fue Moshe quien habló nada más, cuando tenía que ir con su hermano. Su hermano nomás callado, ¿sí? Hablen a la roca ante la vista de ellos, y ella dará sus aguas. Sacarás agua para ellos de la roca y darás de beber a la asamblea y a sus bestias. Moshe tomó la vara de delante del Eterno como él había ordenado. Moshe y Aarón se reunieron a la congregación frente a la roca, y Moshe les dijo: escuchen ahora, rebeldes. Pregunta: ¿les pidió el Eterno que aventaran un discurso de reprensión? Ahí va, otro fuego extraño. ¿Ya ves lo que hace el fuego extraño? Golpear la roca fue un fuego extraño, porque el Eterno no les pidió eso. ¿Qué les pidió? Hablaran a la roca. Bueno, a ver, ya tenemos tres problemas. Moshe habló solo y no habló, golpeó. ¿Sí? Y tercero, un discurso innecesario, no ordenado por el Eterno. Tres problemas, tres desobediencias, tres fuegos extraños. ¿Ya lo entendiste? Ahora, ¿lo haría por desobediente Aarón cuando era celoso de la obediencia? ¿Por qué lo hizo? En su celo sintió que tenía que regañar a la gente, que tenía que llamarle la atención, pero estaba por dentro pues estaba enojado, pues la adrenalina todo lo que daba, se le nubló la mente y empezó a hablar. A ver ustedes, escuchen ahora, rebeldes, ¿acaso de esta roca extraeremos agua para ustedes? Entonces Moshe alzó su mano y golpeó la roca con su vara en dos veces. Y salía abundante agua, y la asamblea y sus bestias bebieron. Entonces el Eterno dijo a Moshe y Aarón: porque ustedes no hicieron, fíjense bien, ni siquiera mencionó la palabra desobediencia, porque ustedes no hicieron que se confiara en mí para santificarme a la vista de los hijos de Israel, por ello ustedes no llevarán a esta congregación a la tierra que yo les he entregado. Estas son las aguas de Meribá. Meribá es discusión, es pleito, ¿sí? Donde los hijos de Israel contendieron contra el Eterno, y Él fue santificado a través de ellas. Fíjense la reprensión tan grande que les hizo el Eterno. Estaba hablando con el sacerdote
y con el maestro de Torah. ¿Ok? Aarón era el sacerdote, era el que oficializaba servicio, altar y culto. Y Moshe era el poder ejecutivo, el poder legislativo, el presidente del poder judicial, que era el Sanedrín, y además el maestro de Torah. El maestro de Torah. Ahora, vámonos a algo más adelante, miles de años después. ¿Te acuerdas con quién se reunió Mashiach allá en el monte? Cuando sufrió la transustanciación. Con Moshe, ¿y con quién? Y con Elías. A ver, Moshe, Elías, Eliyahu y Yeshua juntos. ¿Qué es esto? Los tres poderes. Número 1, gracia. 2, profecía. Y 3, la Torah. Dale un aplauso al creador. ¿Quién da la profecía? El Ruach. El Ruach, el espíritu. ¿Se imaginan que hablaron? O sea, nomás imagínense cuando Mashiach estaba frente a Moshe y a Eliyahu. Imaginen ese diálogo, un diálogo chusco. Oye, Mashiach, pues estás muy bien a pesar de que yo no soy tu maestro. No, pues soy el hijo del Eterno, soy el hijo de tu patrón. No, pues sí, sí. Y luego, oye, muy buena profecía con eso del templo que se va a destruir. Sí. Imagínense esa conversación, algún día sabremos qué se habló ahí. Porque al menos yo sí le voy a preguntar a Mashiach. Oye, Mashiach, ¿qué hablaste con Moshe y con Aarón? Sí. Bueno, ¿se fijan cómo podemos interpretar la vida y obra de Moshe, de Mashiach, conociendo la Torah? Es muy simple. Bien, entonces Moshe alzó su mano y golpeó la roca con su vara. El Eterno amonestó a estos dos líderes con esa fuerza, con esa, si tú quieres pensarlo así, con esa falta de piedad, porque ellos tenían una autoridad suprema y de ellos se esperaba hasta lo más mínimo de obediencia, hasta lo más mínimo en humildad y sencillez. Pero a causa, en el caso concreto de Moshe, a causa de su enojo, dijo cosas que si bien no estaban mal, no debió decir, e hizo cosas que el Eterno no le pidió que hiciera. Y por lo tanto, el plan del Eterno de glorificarse a través de ese procedimiento, ¿cuál procedimiento? A través, ojo, porque hasta antes de eso, el Eterno se glorificaba a través de los actos milagrosos que Moshe hacía. Entonces el Eterno quería glorificarse nuevamente con un acto de poder de Moshe y la gente dijera cuán grande es el Eterno. Pero como Moshe se desvió de la instrucción, entonces dijo el Eterno, bueno, entonces a través de las aguas, ya no a través de los actos tuyos, sino ahora a través de las aguas. ¿Sí? Qué interesante está esto. Es evidente que la necedad y la lengua de Israel llevó al borde del enojo a Moshe y su corazón se volteó contra ellos. Esta es la explicación de por qué cuando Moshe golpeó por primera vez la piedra no salió suficiente agua. Salió, decían ahí el pueblo de Israel, es que esa agua que sale nomás es para nuestros críos. Pero ¿y nosotros y las bestias? Entonces golpea otra vez Moshe y ya sale mucha agua. ¿Sí? Pero ¿por qué no salió? Porque el corazón de Moshe estaba enojado y estaba volteado contra Israel. Por eso, vamos a decirlo así, el milagro que se producía era de muy baja calidad. Por lo que Hashem no le dio tregua.
y materializó un juicio contra Moshe y Aarón. De esto el hombre debe aprender. Ahí les va. 1. El Mará, es decir, hace 40 años atrás, el Mará, las aguas estaban amargas, e Israel peleó contra Moshe, y con un madero el agua se endulzó y bebieron. Ahí está, primer evento. Segundo evento. En Refidim, nuevamente pelearon contra Moshe, tentando a Hashem, y salió agua de la peña del Joreb. Y dice, esto lo vamos a encontrar en Shmot 17.1, Éxodo 17.1 en adelante. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Joreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así. Fíjense, y Moshe lo hizo así. O sea, al pie de la letra. Esto fue 40 años antes. En presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá. Masá quiere decir prueba. Ahí te va. Masá es la misma raíz de maser. ¿Y qué es maser? Maser, diezmo. Entonces, ¿qué es el diezmo? Una prueba al corazón. Y Meribá, rencilla, pleito. Por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Y el tercer evento, y ahora en Kadesh, solo tenía Moshe que hablarle a la roca y en lugar de eso golpeó 2 veces como en esta segunda ocasión. Y es hasta el segundo intento cuando sale abundante agua. Ok, ¿qué tenemos que aprender de esto? Tú dirás, bueno, pues a no enojarme. ¿Cuántas veces te has enojado y has dicho burradas? ¿Cuántas? ¿Nunca? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que todos nos hemos enojado y decimos lo que no queremos decir y luego andamos, perdóname. Bueno, pudiese ser esa una enseñanza, pero es muy superficial. Vamos al fondo. Miren, la conducta adecuada del corazón y del pensamiento para cumplir el mandato del Eterno es fundamental para conseguir su agrado. Es decir, todo lo que el Eterno nos pide que hagamos, debemos de hacerlo con el pensamiento adecuado y con la conducta adecuada. Porque si no lo hacemos así, no es recibido ese servicio. ¿Sí? Ya hablamos de eso. El hombre, segundo, debe tener la sabiduría, el poder y el dominio para saber cuándo usar la fuerza y cuándo la palabra. La primera vez, a ver, esto está genial. Pongan atención. Cuando el Eterno le dijo a Moshe que golpeara las piedras, usó la fuerza, ¿sí? Y salió agua. Eso ocurrió 40 años antes, ¿ok? Bueno, 40 años después, en la misma situación, el Eterno le dice, háblale a la piedra. No necesitas golpearla. Háblale y ella te dará su agua. Pero le dice, ordénale que suelte el agua. 40 años después. A ver, 40 años antes, en Refidim, Moshe golpeó la piedra. ¿Estamos? Ahí les va el contexto. Ahí les va, atención. No habían recibido la Torah. No tenían
profunda instrucción acerca de cómo vivir. No tenían la suficiente sabiduría para mover su mundo. Y por lo tanto, tenían que darle cierto voto de confianza a sus propias fuerzas. Eran unos niños espirituales y no tenían tanto poder ni tanta sabiduría como para poder obrar grandes milagros. Pero después de 40 años ya tenían la Torá, ya podían haber logrado tantos milagros y vieron tanto poder y la manifestación del poder de Dios por tan solo creer y obedecer, que ya no eran unos niños, eran personas adultas y maduras en la palabra, que podían producir milagros tan grandes como vencer gigantes, golpear ejércitos completos, como si nada. En 40 años el pueblo de Israel sufrió una transición enorme. Los que no transicionaron se murieron en el desierto. Por eso el Eterno le dijo a Moshe al principio: está bien, golpea la piedra. Pero 40 años después, con toda la experiencia, con toda la sabiduría, con todo el poder que el Eterno le había dado ya no era necesario usar la fuerza bruta. Ya no era necesario actuar así. Ahora lo único que tienes que hacer es usar tu boca para ordenar, para hablar. El poder legislativo en la boca la tienes tú. Ya no vas a pelear, ya no vas a gritar, ya no vas a empujar, ya no vas a enojarte. Ahora vas a usar la boca para razonar, para platicar, para entrar en una conversación madura. Y en todo caso, para entrar a la oración y empezar a hacer guerra por tu milagro. Dale un aplauso al Creador. ¿Cómo es? Qué bonito, qué rica la palabra, ¿verdad? Qué sabroso. Y finalmente, es más fácil obtener bondad, misericordia y comprensión de las piedras que de los propios hombres, quienes se distinguen por su necedad. ¿Qué es el agua? ¿Qué representa la Gesed, misericordia, bondad? Los cielos están hechos de agua y fuego, es decir, Maim y Yesh, Veyesh, Maim, Veyesh. El trono de la gracia está hecho de agua y fuego. ¿Qué es el fuego? Justicia, el atributo de justicia de Hashem. ¿Qué es el agua? El atributo de Gesed, de bondad del Eterno. Entonces su trono está hecho de justicia y de bondad. Y el Eterno hace justicia cuando es necesario hacerla, porque infinitas son sus bondades, su Gesed es infinita, su misericordia es infinita. Pero hay fechas en las que el Eterno entrega juicio. Es verdad, tenemos un Dios de misericordia, pero no solo es misericordia, ese es el Dios de los cristianos. El Dios de Israel, el Dios de Mashiach, es un Dios de bondad, de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y dice el rey David: porque tus juicios son justos y verdaderos, y a cada quien le das conforme a sus actos. ¿Qué dijo Mashiach? Vosotros seréis juzgados conforme a vuestras palabras. Y en otro lugar dice: vosotros seréis juzgados por vuestros actos. ¿Y qué quiere el Eterno en nosotros? Palabras de Gesed y actos de bondad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación escogida. Dale un aplauso al Creador. Se prendieron, ¿verdad? Y finalmente un punto más. Es más fácil
obtener misericordia, gesed, comprensión, bondad de las piedras que de los hombres necios. Hashem hizo que saliera de la piedra agua para enseñarle al hombre, pongan atención, que quien tiene un corazón duro, el Salmo dice que hay muchas personas que tienen una cerviz dura, que es paralelo a un corazón de piedra, ¿sí? Y una mente cerrada no puede producir la más mínima gota de bondad a causa de su oscuridad. Moshe quiso razonar con los necios, pero es más fácil hacer que una piedra responda con benevolencia que el propio ser humano, quien tiene alejado su corazón del Eterno. Una piedra en el desierto es el corazón de un hombre que ha decidido cambiar su vida y agradar a Hashem, es decir, transicionar. Y requiere palabras de bondad. O sea, alguien que dijo, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero elevarme, quiero transicionar, pues no le vas a ir a decir, oye, eres un pecador, eres un malvado. ¿Cómo le vas a decir eso a una persona que quiere cambiar de corazón? No puedes. Tienes que darles palabras de bondad. No puedes llegar con el palo, pues no puedes llegar con la vara y órale, pecador, pecador, pecador. No, tienes que llegarle con palabras de bondad, de amor, de sabiduría. ¿Y qué va a salir de esa persona? ¿Qué va a emanar de la persona? Ahora entiendes por qué el Eterno le dijo, ya están maduros. Háblales con amor, háblales con bondad. Ese es el paralelismo oculto. Háblales con amor. Sí, son necios, son tercos, pero están en el desierto, transicionaron, sobrevivieron. Sus padres no, pero ellos sí. Y agradar a Hashem. Y requiere palabras de bondad, palabra del Eterno para que se haga el milagro de la transformación de su vida. Y así otros salgan beneficiados también por la mejora que hay en su vida entera. Un padre transformado, una esposa transformada, afecta positivamente a toda la familia. Moshe golpeó, es decir, usó su fuerza contra la piedra, no con la piedra, contra la piedra, porque ya sabes lo que es la piedra. ¿Qué es la piedra? Un corazón duro que quiere cambiar. Una persona afligida, una persona caída en problemas que desea cambiar. Usó su fuerza contra la piedra cuando tenía que hablar. Cuando tenía que orar. Es decir, discutió con Israel en lugar de orar por ellos como solía hacerlo. ¿Cuántas veces le salvó la vida a Israel? 3 veces. El hombre no debe discutir con su prójimo, sino encomendarlo a Hashem, orar por ellos para que cambien, acercarlos al Creador con amor, con bondad y con ejemplo. Solo así la persona se permitirá cambiar. O sea, a ver, los problemas y las dificultades son un gran impulso para querer cambiar. Pero cuando una persona no tiene la sabiduría suficiente,
suele ser de doble ánimo, suele ser inconstante. Pero los Moshe que habemos, los Aarones que habemos, sí, tenemos que jalarlos y extenderles la mano y ayudarles a transicionar. Claro, si se dejan, ¿verdad? Y decirles, mira, manito, estás mal aquí, estás mal acá, necesitas cambiar, necesitas cortar, debes cambiar tu interior, necesitas cambiar tu forma de pensar, de percibir las cosas, necesitas hablar menos y oír más, necesitas poner en acción lo que ya sabes. No sé si a ti te ha tocado que te hable el mal, es decir, que te den un palo cuando necesitabas una palabra. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que abres el corazón afligido y lo que recibes es un golpe. Bueno, miren, voy a hacer un comparativo. Normalmente, el Eterno a los varones nos habla con palos. Somos muy tercos. A ustedes las mujeres el Eterno no les habla precisamente con palos, porque ustedes están más conectadas con Él. Ustedes tienen una inherente elevación superior a nosotros los varones, porque en primer lugar, ustedes salieron de la costilla. Es decir, ustedes no salieron del polvo. Ustedes fueron construidas de la carne. Ya eso de entrada habla de una elevación tremenda. ¿Sí? Y la serpiente, sabiendo eso, no se fue sobre Adán. ¿Sobre quién se fue? Sobre el que salió de la tierra. Perdón, sobre quien salió de la costilla. Porque si tumba la costilla, tumba la tierra. Es decir, si tumba a la mujer, tumba al hombre. En un hogar, tumbas a la mujer, ¿qué va a pasar? El hogar se cae. En un hogar se tumba al hombre y si la mujer es de hierro, ¿se cae el hogar? El hogar no se cae. Perdón, pero el hogar en manos de una mujer de hierro no se cae. Pero en el hogar donde se tumba a la mujer, se viene abajo. O sea, qué importante es lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Y el Eterno las utiliza a ustedes para golpear a sus maridos. Y ustedes tienen que ser instrumentos muy útiles, porque ustedes están en una escala de elevación mayor espiritual. Y por eso el Eterno nos habla a nosotros los maridos por medio de ustedes. ¿Sí? ¿Y cuántas de ustedes no se han acercado a sus maridos por una palabra y han recibido un palo o una astilla? ¿Verdad? Varones, ¿cuántos de ustedes que difícilmente abrimos el corazón y cuando lo hacemos recibimos un palo? ¿Verdad? El Eterno desea que caminemos a partir de hoy con un dominio propio, que a pesar de que las circunstancias desesperen, angustien, molesten o enojen, siempre tu respuesta sean palabras de Gesed. Aunque por dentro te estés enojando, estés explotando, siempre palabra de Gesed. No es fácil, pero tenemos ya que empezar a controlar ese carácter desbordado. Gesed. Porque no sea que en uno de esos arrebatos que el Eterno nos ordena hoy hablar Gesed y saques el palo, te corten una bendición o no te dejen entrar a una bendición. Muchas bendiciones se le van al hombre a causa de la falta de dominio propio.
Muchas cosas se bloquean cuando hay gritos, cuando hay golpes, ira, resentimiento. Todos esos son palos. Cuando la persona que tenemos a un lado muchas veces, sobre todo esto es un atributo de ustedes las mujeres, que a veces buscan atención, buscan ser escuchadas y generan un problema para ser escuchadas y les damos palos. O nuestros hijos generan problemas a veces porque necesitan que sus padres los oigan y generan problemas. Y ahí vamos con el cinto, vamos con el grito, vamos con el golpe, con el castigo, con la coerción. Y soltamos palo como Moshe lo hizo, cuando debemos de entender que son almas en una transición, son almas que desean el bien para sí mismas. Y si nosotros sacamos el palo, hubo tiempo con ellos de usar el palo, pero cuando los hijos crecen, ya no puedes hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Hablar, palabras. Y así es para todo. Hay tiempo para usar la fuerza y hay tiempo para hablar. Y hablar bien. Dale un aplauso al Creador. Y con esto terminamos nuestra enseñanza y vamos a cerrar con la oración de bendición. ¿Les gustó la enseñanza? ¿La vamos a aplicar? Ya no vamos a enseñar los dientes, ¿no? Bueno, ok, haz esto, haz así. Pero Gesed. Pero Gesed de veras. Porque las mujeres saben cuando las palabras no son Gesed. Lo dices por decir. Varones, hijas del Eterno, Gesed, bondad. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torá y ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén. Amén y amén. Un aplauso al Creador. Nos vemos el día de mañana en el servicio de oración